Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. El material que estamos estudiando del libro de Romanos, yo creo que es el material más importante que podemos estudiar. Y espero que puedan estar con nosotros en cada programación, pero si no, en la mayor cantidad que puedan. Quiero empezar una vez más, Lauren, el versículo 10, capítulo 8 de Romanos, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, Él está en usted a través del poder y la persona del Espíritu Santo. el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Quiere decir que el cuerpo físico está incapacitado debido a la caída. Por consecuencia, Se le presenta una tarea infructuosa al creyente que intenta vencer por fuerza de voluntad. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. solo el Espíritu Santo nos puede hacer lo que debemos ser, lo que significa que no lo podemos hacer nosotros mismos. Una vez más, Él hace todo lo que Él hace dentro de los límites de la obra terminada por Cristo. Y esa es la manera como el Espíritu Santo obra. Y si usted es salvo y ha nacido de nuevo, usted tiene al Espíritu Santo en su vida. Entienda eso. Él está allí para hacer una tarea. Y esa tarea es darle victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Que usted crezca en la gracia y el conocimiento del Señor. Para eso Él está allí. Él llegó a su vida y corazón inmediatamente cuando fue salvo, cuando nació de nuevo. Sé que a veces nosotros pentecostales dejamos la idea de que tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas para tener al Espíritu Santo, y eso es válido, es una válida interpretación de la Biblia, pero no es de eso que estoy hablando. En el momento que usted fue salvo, nacido de nuevo, haya sido la semana pasada o 10 semanas atrás, el Espíritu Santo llegó a su corazón, a su vida, y Él está allí por muchas razones, pero el propósito principal es darle a usted victoria sobre el pecado. Limpiar su vida, podemos decir. Eso es lo que Él quiere hacer y busca hacer. Y de la manera como se hace, usted tiene que poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Y me refiero a mantener esa fe allí. Y debe de quedarse allí en todo momento. No en usted mismo. Tal vez usted piense, bueno, tal y tal persona hace esto y aquello. No importa quién sea. Usted no puede vencer el poder de las tinieblas por sus propias habilidades, fuerza personal, no lo puede hacer. Damas y caballeros, no puede. Están perdiendo su tiempo tratando. Ustedes tienen que dejar que el Señor lo haga. Y Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y cuando usted pone su fe en eso y usted lo mantiene allí, el Espíritu Santo entonces obrará en su vida para darle victoria sobre la vida, como lo decimos constantemente, el mundo, la carne y el diablo. Él le dará victoria, no importa quién usted sea, pero su fe debe de estar en Cristo y este crucificado. Eso es vital. Si trata de hacer esto usted solo y todo tipo de esfuerzos que se están proponiendo hoy día para ayudarle a usted a vencer el pecado, solamente hay una salida, Cristo y este crucificado. Cualquier otra cosa que se trate de hacer no va a funcionar, no funcionará. Usted se encontrará en peor condición de la que estuvo antes, porque este cuerpo físico es incapaz de hacer lo necesario. El Espíritu Santo lo hará si usted mantiene su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y no permite que vaya a otra cosa. Lo dijimos el día de ayer o en el último programa y yo tengo que decirlo otra vez para que la gente no tenga la idea incorrecta. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de
el ser humano completo, no solamente de su marco físico, sino de todo lo que está dentro del cuerpo físico, la mente, el alma, el espíritu, todo eso. Ahora, interesantemente, en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, y yo creo que esta cláusula es una cláusula condicional, pero sí pudiera traducirse como Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Pablo nos dice que como cristianos no podemos depender de lo que hay dentro de uno. Eso es singular porque hay una regeneración que ha ocurrido en el cristiano, una nueva alma, un nuevo espíritu, y esa persona es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero aún entonces, después de la salvación, no pueden en sí mismos producir la victoria que buscamos. En segundo lugar, usted mencionó la segunda obra posterior del Espíritu Santo, y eso es el bautismo con el Espíritu Santo, que es primordialmente para el servicio. Y eso no nos trae a nosotros creyentes la libertad del pecado. Vamos a empezar de nuevo. Fuiste salvo, entregaste tu corazón a Cristo. Correcto. Y no habías sido bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas que cada creyente necesita tener. Pero el Señor te dio a ti victoria sobre vicios que estaban destruyéndote durante este periodo de tiempo antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, eso como que cambia las cosas en cuanto a mucha de la enseñanza de los pentecostales. Correcto. Yo recuerdo que usted, yo lo recuerdo, pero probablemente fueron 10, 15 años atrás que solamente usted y yo hablábamos de esa experiencia mía, y yo le conté a usted todo lo que el Espíritu Santo había estado haciendo en mí. Me estaba guiando, dirigiendo, hablando conmigo, revelándome escritura, libertándome, y usted inmediatamente dijo, eso fue después de que fue bautizado con el Espíritu Santo. Fue así. Y yo le dije, no, eso fue cuando yo fui salvo. Entonces, la experiencia de salvación, y no tomamos nosotros las experiencias de alguna persona nada más como el criterio o como evidencia. Pero sí crea una imagen. Sí, eso nos da esa imagen de la salvación, y literalmente han habido millones de personas que han tenido una vida completamente transformada a la imagen de Cristo, que no eran bautizados con el Espíritu Santo. Y esas personas que estaban en sus cruzadas, que primeramente fueron salvos, hubieron cambios que ocurrieron. Yo pido a Dios que todos ellos lleguen a obtener la segunda obra posterior del bautismo, porque eso es poder para servicio. Así es. Eso nos ayuda con el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. Entonces, para eso es lo que eso es, pero la salvación y la santificación son para la transformación espiritual, es para una renovación espiritual, y el punto de partida es la salvación. Entonces, aquí estaba yo, un hombre salvo, nueva criatura, y tal vez aún está lleno del Espíritu, pero yo no estaba calificado en mí mismo, en este paquete de la carne, en este cuerpo. Lo que esto nos está diciendo es que aunque esas son verdades y son hechos, en mí mismo yo no puedo tomar la responsabilidad de cambiarme a mí mismo. Eso tiene que ser el contraste de todo eso, pero el Espíritu es vida por la justicia. El contraste es que yo estoy acá y no lo puedo hacer aunque yo soy una nueva criatura, pero el Espíritu Santo que vive dentro de mí tiene la capacidad de poder tomar esta nueva criatura y transformarla a la imagen de Cristo. Bien, vamos a ser un poco más específico. Te pregunté en una ocasión, ¿cuándo dejaste de consumir alcohol? Y me dijiste. Sí, como 30 días después de ser salvo. Pero ¿hubo una convicción en tu corazón sobre el alcohol? Bueno, una vez más, tendría que entender cuán ignorante era yo de las cosas espirituales. Yo pensaba que había sido salvo antes de que todo eso sucediera. Yo pensaba que estaba teniendo un avivamiento. Eso es lo que yo le dije a mi madre, porque yo la dejé en el aeropuerto. Fui a la cantina del aeropuerto, ordené un JB y agua y comencé a beber. Me le quedé viendo. ¿Ordenaste qué? Es Scotch y agua. JB es Scotch. Scotch y agua. Sí, es para todos nosotros que sabemos qué pasa. Pero la idea era que yo estaba ahí sentado y estaba pensando, ¿saben qué? Yo no necesito esto ya.
Y fue después que me fumé mi último cigarrillo y lo utilicé y arrojé la bolsita y todo lo demás que conlleva eso. Nadie te dijo nada. Nadie me dijo, yo solo dije, bueno, suficiente ya. Y era de esa manera. La gente no va a creer esto, pero... Bien, pero ¿qué pensaste? Durante 30 días estabas consumiendo todavía el Sí, alcohol. correcto. Yo estaba en el último problema para mí eran los cigarrillos y eso fue 90 días, así que entre el día 0 y el 90, todas esas cosas continuaban hasta que ya no más. Y todo eso era externo. Estamos hablando de tomar píldoras, Ningún cocaína. predicador te dijo que dejaras eso. No, yo no tenía a un predicador que estuviera escuchando consistentemente. Yo encontré su programa y comencé a escuchar eso, pero estas decisiones eran algo que realmente fueron dirigidas por el Espíritu Santo dentro de mí. Así es. Yo sé que la gente no lo cree, pero siendo joven, yo era soltero, yo tenía revistas de pornografía por toda la casa y yo había sido salvo como un mes y medio, y caminé por mi mesa y yo vi una revista que estaba allí y yo dije, bueno, espera un momento, yo no puedo tener eso ya. Y me fui por toda la casa, las recogí todas y las tiré en la basura. Nadie Nadie me dijo nada, pero fue algo progresivo. Ni siquiera Yo no nadie lo pensé sabía. en eso, hermano Swagger. La gente perdida está tan ciega a lo que el pecado es. Correcto. Y después cuando llega la salvación, el Espíritu Santo, poco a poco, mandato sobre mandato, mandamiento tras mandamiento, comienza a concebir en ellos la naturaleza y el carácter de Cristo. Y después, en poco tiempo, esto se va, aquello se va. Y no es una regla, no es algo que yo tengo que hacer. Es la realidad del Espíritu y la vida en Cristo Jesús. Bien, yo quiero volver a eso. Tenemos que ir a la pausa y vamos a volver rápidamente, pero quiero volver Muy a lo bien. que estabas diciendo. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Cuándo recibiste o fuiste bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas? ¿Notabas una diferencia en tu corazón y tu vida? No tanto en mi vida y en mi vivir, no, porque eso, una vez más, tendría que entender de dónde venía yo. Eso fue tan dinámico, eso fue tan sobrenatural y real en mi vida, pero lo que sí ocurrió fue que yo sentí en mi corazón, en mi vida, la dirección, la guía del Espíritu Santo relativamente a el ministerio de una manera más poderosa y singular. Y yo, bueno, fui bautizado en el Espíritu Santo el 4 de julio y no me gusta admitir esto es vergonzoso, pero lo voy a compartir. Y yo trabajaba limpiando piscinas, trabajaba en piscinas todo el día, ese era mi trabajo. Yo reparaba piscinas, las limpiaba, arreglaba los filtros, hacía todo lo que se necesitaba. Entonces, el día después de que yo comencé a trabajar, o el día después de que yo fui lleno del Espíritu, fui a una, variedad de trabajos y llegué a mitad del mediodía y yo llegué a la parte de atrás de la casa donde estaba la piscina y había 3 jovencitas allá afuera en sus bikinis y todas bebiendo cerveza. Y yo llegué, yo tenía 26 años de edad, era un joven, yo llegué y me dijeron, qué bueno que está aquí ya para limpiar la piscina, quiero una cerveza. Y bueno, los últimos 6 meses, todo lo que yo había hecho, yo perdí mis dedos cuando sufrí un accidente en una fábrica textil 1 año y medio antes y yo me había instruido a tocar el piano otra vez y la guitarra. Entonces yo utilizaba el hecho de que yo era el técnico al que le estaban pagando $50 la hora para ir a arreglar la piscina, lo utilizaba como una herramienta para presentar la manera en cómo fui salvo y lo que Dios hizo por mí, y yo siempre respondía instantáneamente a cualquier tipo de conversación, buscando la manera de mezclar a Jesús en la conversación. ¿Tú querías hacer eso? Sí, y miren, la noche o el día después que yo fui bautizado con el Espíritu Santo, yo salí y esa jovencita se me acercó y me dijo, ¿quieres una cerveza? Y mi respuesta fue esta, no, en ese momento no.
Yo di 3 pasos y solo fue orgullo y Y el arrogancia. Espíritu Santo dijo no. Y el Espíritu Santo me disciplinó. Yo casi tuve que doblegarme. Yo llevaba mi caja de herramientas y casi tuve que doblegarme. Puse la caja de herramientas en el suelo. Me regresé a el camino al que a usted le encanta tanto. Y literalmente lloré. Yo estaba tan Redarguido. redarguido por no hacer lo que tuve la oportunidad de hacer. Era una oportunidad perfecta. Ya no bebo más. El Señor me ha libertado. ¿Y qué dije? No, en ese momento no. Y bueno, yo tuve que irme de allí, tuve que conducirme, fui de allí. Ya recobré mi compostura y dije, muy bien, Señor, yo arreglo esto. Y regresamos y bueno, ya no estaban para entonces. Pero eso fue algo que realmente me mostró el poder sobrenatural del Espíritu Santo conduciéndonos hacia compartir a ¿Podías notar Cristo. una diferencia en tu vida una vez fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Una vez más, no tanto en mi vida y en mi vivir, no, Señor, porque una vez más fue tan dinámico. Y después del bautismo, bueno, esa semana yo también fui llamado a el ministerio de tiempo completo. Dios había estado tratando conmigo y acepté el llamado. Entonces, lo que comencé a hacer desde ese momento en adelante fue más enseñanza, más predicación, toqué más instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que una vez más, ese es el propósito del bautismo, estar activo en el ministerio y compartir la fe y el poder para el servicio. Pero este poder, mire hermano Swagger, yo no sé si se puede incrementar fuera de la salvación. Si está obrando correctamente en alguien, la ley del espíritu de vida no depende de la segunda obra posterior, solamente depende de la primera. Claro. Yo soy lavado, soy santificado, soy justificado en la salvación y toda herramienta que es dada para transformarme a la imagen de Cristo está disponible en ese momento, pero yo le puedo decir esto, que yo no lo entendía y en el próximo año y medio, 2 años, de acuerdo a cómo me preparaba yo para venir aquí al Instituto Bíblico, yo me sorprendí. Bueno, yo comencé a desarrollar mi vida de oración, mi lectura bíblica, y era toda mi vida, todo cambió. Entonces yo vine a crear mis propias disciplinas y cuando llegué aquí en 1987, eso continuó. Y en 1988, en el otoño del 88, en la escuela, teníamos a un profesor llamado Dr. James Stone. Yo no sé si usted lo Sí, recuerda o no. claro que sí. El Dr. James Stone, y él vino y él comenzó a predicar fe y gracia en el Instituto Bíblico. De hecho, estaba en el seminario y yo salí de algunas de mis clases que estaba tomando para entrar a su clase después de la primera, porque lo que él estaba diciendo me estaba dejando anonadado. Lo que él estaba enseñando era que la fe y la gracia es el medio de vida y vivir, que uno pone la fe propia y correctamente en Cristo, dependiendo de Él, y el poder del Espíritu Santo obrará en uno. Y si uno no depende de lo que Cristo ha hecho, y uno no depende de la gracia, entonces uno está bajo la ley. Y la mayoría de cristianos están bajo la ley. Y bueno, la mayoría de la gente se estaba volviendo loca en el instituto, pero eso me impactó a mí fuertemente. Yo comencé a darme cuenta de que mi motivación para hacer algo que comenzó inocente, algo que comenzó por el amor de Dios, se había convertido en una ley para mí. En otras palabras, yo comencé a calificar mi experiencia cristiana por las cosas que yo hacía. Y él expuso eso. Y eso fue en 1988. Y en 1988-89 comencé a escudriñar y buscar qué significa fe y gracia. Y eso me trajo de vuelta a esta verdad de que si usted pone su fe en Cristo y su obra consumada, el Espíritu Santo comenzará a moverse en su vida porque la fe y la gracia son el medio por el que Dios obra. No hay ningún otro medio. Usted no se puede ganar algo y después le dice a Dios que le debe algo. Simplemente no funciona Bueno, así. no funcionaría. No. Entonces yo no. Bueno, hay personas que, y Bob Cornell y yo hemos hablado de esto muchísimo, pero Bob, a él le pasó lo contrario a mi experiencia. Él creció en un lugar en donde no predicaban sobre el bautismo. Entonces, Una iglesia sí, bautista. pero cuando él fue bautizado con el Espíritu Santo, él dice que
su relación personal con Cristo comenzó a crecer grandemente. Entonces yo creo que depende probablemente del fundamento del individuo. La entrada del Espíritu Santo, creo yo, que muchas veces despierta lo que ya está allí en el creyente. Estamos hablando del bautismo, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso viene a despertar lo que ya había allí y la gente comete el error pensando que eso vino con el bautismo cuando estaba ahí desde el principio, si ellos hubieran accesado lo que Dios había puesto en ellos. ¿Ibas a decir algo? Usted tiene uno de los testimonios más milagrosos de liberación que he escuchado. Y yo he andado con Cristo toda mi vida. Usted compartió que una vez que usted fue salvo fue entre 30 y 90 días y Dios eliminó cada uno de los vicios. Estábamos hablando durante la pausa y probablemente le va a ayudar a algunas de las personas que están sintonizando, que también están luchando con una de las cosas con que usted luchó. ¿Qué estaba haciendo personalmente? Hablamos de algunas de las cosas que usted eliminó en su casa. Sí, ¿Qué estaba amén. haciendo que le hizo reconocer esto? Yo no puedo, una vez más, yo no entendía cómo obraba el Espíritu Santo, pero era por simple fe. Sin embargo, la fe despertó en mí esa noche. También había un deseo y un amor por la Escritura. Esta experiencia que yo tuve vino como resultado de leer una Biblia a las 2 de la mañana. Yo no fui salvo escuchando a un predicador. El Espíritu Santo, creo, fue mi profesor, mi predicador, y yo no quería dejar eso. Y yo encontré un gran consuelo leyendo las Escrituras, permitiendo que llenaran mi corazón. Yo aún tengo la Biblia. Yo me la llevaba a todos lados, así que... Mientras usted estaba haciendo esto, usted estaría leyendo la Biblia y tal vez o tomando o Sí, tomando a marihuana. veces, sí, en esos primeros 90 días. Sí. En la primera parte, sí. Lo hice. Y una vez más, bueno, la gente dice, entonces no era salvo. Mire, usted no entiende, usted no entiende dónde estaba yo. No puede ver dónde estaba yo. Y eso solo es la gracia de Dios que está trayendo a alguien tan atado y tan arruinado a su amor y su atmósfera. Pero sí, yo era salvo. Sí. Y Dios estaba obrando en mí. La evidencia era que los cambios continuaron y continuaron y continuaron. Y yo me atrevo a decir que Jesús ha hecho eso por muchísima gente. Pero algunos santos dirían que tú no eras salvo por lo que contaste. Sí. Bueno, no hay duda que era salvo. Sí. Ahí es donde su corazón y su pasión para Dios surgió. Sí, de ahí es de donde vino. Y eso fue la realidad del asunto. Miren, yo me río. No voy a decir su nombre, pero una de las señoras que, la esposa de un pastor en cierta iglesia, la que visito todo el tiempo, a ella le encantaba la marihuana cuando recién fue salva. Y ella me dijo que ella tomó todo lo que ella tenía en su posesión y lo puso debajo de la cama en caso de que no funcionara. Pero todo terminó en la basura, tal como el resto de lo demás. Mire, la gente o los hábitos, estilos de vida que tienen que ver con los perdidos, hacemos esas cosas porque estamos perdidos. Y cuando uno encuentra algo que da muchísima más vida, en vez de quitar vida, esas cosas, bueno, uno las ve y uno dice, y se van a la basura. Y ese es el poder del Espíritu Santo obrando. Correcto. Y una vez más, no nos ganamos nada ni nos merecemos nada, pero fue en esa senda en la que, una vez más, como todo el mundo, comencé a tomar el crédito por lo que Dios estaba haciendo basándome en mi actividad. Y fue James Stone que me presentó primeramente en 1989 a la fe y la gracia. Y recuerda... Yo quiero preguntarte, y en la próxima programación vamos a hablar de ello, porque se terminó el tiempo ya, ¿por qué pensabas que necesitabas al Espíritu Santo? ¿El bautismo? El bautismo con el Espíritu Santo. Muy No bien. respondas ahora, se terminó el tiempo. ¿Me entiendes la pregunta? Sí, así es, absolutamente. ¿Por qué pensabas que lo necesitabas? Bueno, no se pierda la próxima programación. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.